Buenas noches comunidad, ¿qué tal? Este es el primer video titulado el ETL de la data. En este caso, extracción, transformación y carga de datos. Entonces, antes de generar cualquier tipo de dashboard, necesitamos normalizar estos datos. Entonces, vamos a ello. Les voy a mostrar por acá. En esta carpeta llamada Dashboard Cálculo de Nómina tengo un sinnúmero de documentos que vamos a utilizar en el curso. Aquí tengo los tabulares. Cada uno de estos archivos de Excel representa una quincena de pago. Les hago mención de esto para que vean de dónde vamos a traer la data. Ok, nos vamos a Power BI, informe en blanco. Lo primero que vamos a hacer es obtener la data. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde el inicio, obtener datos. Aquí hay un sinnúmero de fuentes de datos, sin embargo yo voy a utilizar toda una carpeta. Que por cierto, esa carpeta, cada vez de que queramos descargar un archivo, podemos meter ese archivo a la carpeta y por lo tanto se va a actualizar también nuestro dashboard con esa nueva información. Desde la opción carpeta le damos conectar. Nos va a pedir la ruta de donde esté esa carpeta. En la siguiente ventana de diálogo, la ruta de la carpeta. Mi carpeta está en escritorio. Dashboard cálculo de nómina, y la carpeta donde están todos los archivos que vamos a trabajar, se van a trabajar, se llama tabulares. Le damos a aceptar. Ok, está cargando. Si voy un poco rápido con el tema de la explicación, pues me disculpan, pero igual creo que sí vamos a estar claros todos, ¿no? Queremos hacer un video un poco corto. En esta opción estamos viendo la data preliminarmente, es una vista preliminar de cada una de los tabulares. Vamos a usar la opción de combinar y transformar datos porque queremos hacer la limpieza de estos datos. Por lo general, lo primero que debemos hacer es limpieza de datos, ¿no? Muchas de las bases de datos siempre tienen algunas inconsistencias y tenemos que revisar y tenemos que trabajarlas. También les hago mención que conozco la data y sé, digamos, de repente dónde tengo que trabajarla, ¿no? Y les digo esto porque creo que antes de iniciar cualquier tipo de proyecto como este debemos de conocer nuestra data. Ok, le vamos a aceptar. Ahí me pasé un poco. Ok, está procesando la consulta. Está evaluando. Ok, está cargando cada uno de los tabulares como podemos ver en esta ventana de diálogo. Ya saben, si vamos un poco rápido, igual el video se puede pausar y ver cada uno de los detalles. Correcto, listo, ya está. ¿Qué sucedió? Este es mi Power BI y este es Power Query. ¿Qué hizo? Me abrió una ventana de Power Query porque le pedí hacer una combinar y transformar. Entonces me voy a mi Power Query para comenzar con LTL. Ok, listo. Aquí están tabulares. Aquí están todos los tabulares. Y aquí van a ver la información de esos tabulares que está totalmente sucia, está totalmente desordenada, no está normalizada. Lo primero que voy a hacer, ¿qué sucede? Por ejemplo, vamos a dar clic por acá. Permítame. Vamos a dar clic por acá. En esta columna. Permítame. Ok. Vamos a trabajar con esta columna. Puedo identificar que son números de cédula. Lo primero que voy a quitar son todos los nulos. Ya les dije que conozco la data. En este caso voy a quitar los nulos, todos los números de cédula. Todos estos campos tienen números de cédula. Los que están nulos es porque
dentro de la base de datos original que se genera en el ERP, deja un espacio vacío entre filas. Entonces, por lo tanto, esos son espacios vacíos. En este caso no me dice Power Query que son nulos. Ok, los quito. Vamos viendo cómo se va normalizando, se van limpiando los datos, ¿verdad? Ahora el segundo paso que voy a hacer es, yo necesito saber, muchachos, ok, disculpen, no tenía que hacerlo de acá. Y ya les voy a decir el porqué. De repente tenés un sistema y comenzás a hacer ingreso de algún empleado. ¿Qué es lo que ocurre? Ese empleado, o más bien la persona que actualiza o que hace un nuevo ingreso del trabajador, de repente se le puede olvidar el número de seguridad social o el número de cédula o cualquier otro tipo de dato, y el sistema aún así te acepta guardar, ¿ya? Sin embargo, el nombre es algo que de repente pues no puedes omitir. No te dejaría el sistema guardar un nuevo trabajador sin su nombre. Pero bueno, me voy a ir desde aquí, desde la dependencia. La dependencia es, en este caso son unos códigos numéricos. ¿Qué quiere decir? Esos códigos numéricos, muchachos, representan un departamento. Entonces la misma dependencia está por acá, únicamente que aquí está en texto. Pero bueno, voy a trabajar desde acá. Voy a hacer lo mismo que había hecho en el pasado. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿por qué sí me sirve hacerlo desde acá? Porque igual esta es una columna donde nunca puede fallar un dato, ¿ya? O sea, todos los departamentos están codificados. No va a haber ningún departamento por temas contables y el sistema de que no tenga una codificación. Entonces, te selecciono todos los nulos. Únicamente de aquí para allá solo voy a ver las filas que tienen datos, menos lo nulo. Lo voy a aceptar. Y ahí estamos listos. Ya miramos cómo va agarrando forma esto. Ahora, ¿qué ocurre? Cada uno de los archivos tiene un encabezado donde dice planilla correspondiente de la quincena del, entonces la fecha que inició la quincena y cuando se finaliza. ¿Qué es lo que pasa? Yo nada más quiero extraer esta fecha de acá, que es la fecha de pago. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a crear una nueva columna, agregar columna. Voy a darle a extraer la opción rango. La opción rango que me dice que ponga bueno, ya vamos a ver la ventana de diálogo. Índice inicial. ¿Cuál es el índice inicial? 57. ¿Qué quiere decir eso? Que es el número de caracteres desde, a ver, permítame para que quedemos claros, desde la P hasta este espacio de acá. Recuerden que los espacios vacíos se consideran caracteres también. Entonces, hasta acá tenemos 57 caracteres con este vacío. Vamos a extraer 11 números, que son la cantidad de números que yo necesito. 11 caracteres, que es la cantidad de caracteres que yo necesito para generar la columna llamada fecha de pago. ¿Okay? Ok, listo, ya se generó automáticamente y automáticamente Power Query me la nombra como un rango de texto. Vamos a modificar por acá. Ok, lo vamos a dejar por ahí. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a pasar a fecha porque es una fecha. Ok, estamos en fecha. Posterior a eso yo necesito que llene todos los espacios vacíos hacia abajo. Cuando él encuentre otro carácter o otra fila que tenga caracteres, él va a detener todo ese relleno que lleva hacia abajo y va a comenzar un nuevo relleno a partir de los nuevos caracteres. Eso es lo que hace esta función, que a continuación vamos a utilizar, y los vamos a ir a transformación y rellenar hacia abajo. Aquí ya podemos ver que se rellenó. Saben, un dato importante: si yo hubiese dado rellenar a esta columna nueva que acabo de extraer
sin haberle cambiado el formato del tipo de dato, no me lo hubiese rellenado. El por qué es porque Power Query pues no todavía no tiene definido qué tipo de información que es la que tiene, si es una información incluso digámoslo de esa manera, si el autorrelleno que va a hacer es continuo o es algún cálculo, etcétera. Entonces eso es lo que ocurre. Tenemos primero que cambiar el tipo de datos. Ok, ya tenemos esa columna. Esta es la primera columna que estamos creando a partir de la data que tenemos. Vamos a crear dos columnas únicamente con el lenguaje M. De hecho, aunque no lo estamos haciendo por medio de los comandos de la herramienta, aquí podemos ver todo lo que ocurrió, todo lo que se va haciendo. ¿Ya? Esto es el lenguaje M. Pero bueno, son conceptos que más adelante cada quien puede indagar de qué se trata. Es algo un poco extenso, pero bastante bonito. Y no hay que asustarse con todos esos números, todas esas comas. No pasa nada, todo tranquilo. Recuerde que en Power BI es para todo. Así que cualquiera puede aprender esta herramienta. Ok, entonces estamos por ahí. Ahora ya esta fila a mí ya no me sirve porque traje la fecha. Si yo veo por acá, toda esa fila, que es la segunda fila, no hay absolutamente nada que me sirva. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a dar clic por acá y vamos a ir a la opción quitar filas superiores. ¿Cuántas filas? Vamos a quitar una fila, porque esa fila no me sirve en lo absoluto. Entonces la primera fila que ahora nos va a quedar después que se elimina esa es la que sí tiene los nombres de cada una de las columnas. Esto es en mi caso, ¿verdad? Puede ser que en su base de datos tengan que eliminar varias filas superiores. Ok, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Igual, nos vamos a inicio. Ahora quiero que la primera fila pase al nombre de la columna. ¿Cómo hago esto? En inicio, usar la primera fila como encabezado. Aquí estoy promoviendo a encabezado. Estoy promoviendo encabezado. Y ahora cada una de nuestras filas, de nuestras columnas, tienen los nombres correspondientes. Como les decía, esta dependencia este es el código numérico y aquí está en texto. Entonces voy a poner, por ejemplo, aquí el mismo nombre, dependencia, texto, igual a área de unidad, ocurre lo mismo. Aquí está en texto. Este es mi caso muy particular, ¿verdad? Para esta base de datos, para esta data que estamos transformando. Entonces, área o unidad, texto. Correcto. Estamos bien por ahí. Estamos un poquito rápido, pero considero que estamos explicando bien para que todos podamos comprender de qué se trata esto. Como habían visto, yo había promovido toda la primera fila, todo lo que estaba en la primera fila a encabezados. ¿Y qué había aquí? Había una fecha en la primera fila. Entonces lo único que voy a hacer en este caso, voy a poner ahora el nombre de esta columna, fecha de pago. Esta es la fecha de pago. Esta columna tiene todas las fechas de pago, todas las fechas de las quincenas. Ok, estamos bien por ahí. Ahora vamos a elegir nada más las columnas que vamos a necesitar. Nos vamos aquí a inicio, elegir columnas. Permítanme. Ok, se produjo un error inesperado, dice. ¿Qué ocurrió? Creo que vamos muy rápido para Power BI. Ok, vamos a quitar este paso, lo vamos a hacer nuevamente, que fue el paso de nombrar la columna únicamente. No sé qué ocurrió, pero esperemos que tengamos respuesta. Bueno, de hecho no es un error de la data, únicamente que esta columna de acá que está cargando, lo único que nos muestra es un diagnóstico de cada una de nuestras columnas.
Lo que pudo suceder es que no hizo el diagnóstico en el tiempo esperado. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de cada una de las columnas? Lo podemos ver aquí, aquí están las estadísticas. ¿Cuántos errores hay? ¿Cuántos vacíos? Recuento, únicos, mínimo, máximo, etcétera. Es un diagnóstico de nuestros datos. Y es muy importante que tengamos eso activado. Es por acá en vista. Activamos con un checklist en cada uno de estos. Porque así podemos ver cómo cómo está cada una de las columnas. Entonces, en este tema de la limpieza de los datos es muy importante porque nos vamos a dar cuenta visualmente a dónde tenemos de repente algunos errores, algunos vacíos que deberíamos de quitar, etcétera. Entonces, bueno, aquí vamos a cambiar nuevamente desde que habíamos eliminado ese paso, fecha de pago, correcto. Entonces estamos listos por acá. Ok, estamos listos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Les dije que íbamos a ir a inicio y ahora vamos a elegir únicamente las columnas que vamos a utilizar. De repente te genera una base de datos de 100 columnas, un ejemplo, ¿no? Son 100 columnas, entonces ¿qué sucede? Yo no necesito 100 columnas para hacer mi dashboard, por ejemplo. Por ejemplo, yo solo necesito 10, es un ejemplo, ¿no? En este caso, básicamente las voy a necesitar todas, pero voy a necesitar únicamente las que tienen información. Previo a esto, uno revisa cada una de las columnas y revisa qué información de repente tienen, y de repente esa columna no tiene un nombre y uno viene y pues tiene que indagar con la gente de bases de datos de qué se trata esa columna, esa información, cómo se denomina, por ejemplo, y te vas con la gente de bases de datos y vas a reparar eso, vas a solicitarles que reparen esa columna que te está generando un sinnúmero de información que, que puede ser válida, sin embargo no tiene nombre todavía esa columna. Entonces, bueno, ese es una posibilidad de lo que podría ocurrir y cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, en mi caso particular, yo sé que las columnas que no tienen nombre tienen datos nulos, simplemente fueron columnas que se generaron en medio de las otras columnas que sí contienen información, por lo tanto a mí no me sirven, y estas columnas están denominadas según el número de la columna. Entonces por acá voy a eliminar, por ejemplo, esta columna no tiene nombre, únicamente tiene esta línea y no tiene ninguna información que me pueda servir. La columna 30, la 33, ok, la 39 tampoco. Como les dije, las que están enumeradas por el número de columna quiere decir que son columnas que se generaron sin ningún valor, ¿verdad? Para nosotros. Reviso nuevamente de abajo hacia arriba, veo que tenemos todas las columnas. ¿Ve? Por aquí tenemos una más, correcto. Ahora, si nosotros le damos a aceptar, todas las columnas que dejamos sin seleccionar ya no nos van a salir, y cada vez más se está normalizando esta data. Lo podemos ver por ahí. Ahora vamos a ir ahora a ver, por ejemplo, los números de empleados. Los números de empleados más adelante yo los voy a necesitar bastante para hacer relaciones entre un par de tablitas. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? De que aquí hay una coma antes de los números. Yo quiero quitar esa coma. ¿Cómo lo hago? Me voy a transformar y voy a darle reemplazar valores. ¿Qué valor es el que voy a reemplazar? ¿Cuál es el que quiero que no esté? Es esa coma. ¿Por qué no lo voy a reemplazar? Por absolutamente nada. Simplemente me va a eliminar la coma. Le voy a aceptar. Y como vemos, ahora están todos los números de empleados sin esa coma. Solo en este caso lo voy a necesitar así. Ok. Creo que estamos bien por ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle formato a cada una de las columnas. Por ejemplo, la dependencia la voy a dejar en texto, la área de unidad la voy a dejar en texto. Ok. El área de unidad, el número de empleado, nombres y apellidos lo voy a dejar en texto, el cargo, el número de cédula lo voy a dejar en texto. Número de seguridad social lo dejo en texto.
Ya aquí salario mensual, el salario mensual es dinero, lo paso a formato moneda. Este es el salario por día, lo paso a formato de moneda. Este es el salario por hora, ordinaria, no extra. Este lo paso por hora, lo paso a moneda, disculpen. Fecha de ingreso, estamos bien por acá, es fecha, aquí podemos ver. Este simbolito de acá significa, es como de un calendario, significa que la columna está con formato de fecha, ¿verdad? Tipo de empleado, hay temporales y hay permanentes, eso lo dejo en texto. El sexo, masculino, femenino, lo dejo en texto. Nombre del proyecto, texto. Y aquí seguimos con otras columnas que es dinero. Dice ordinario, este es el salario ordinario, esto es dinero. Este es el salario de horas extras que devengó, esto es dinero. Por cierto, es monto en dinero. En este caso, ¿verdad? Para esta data, lo que me representa es el monto, no me representa la cantidad de horas, sino el dinero. Ok. Vacaciones, lo mismo. No me está en esta data, en la columna vacaciones, no me dice cuánto tiene el trabajador de vacaciones, sino me está diciendo que al trabajador se le pagó X cantidad porque está de vacaciones. ¿Ya? Entonces ese concepto que está recibiendo este trabajador es en concepto de vacaciones, ¿verdad? Vacaciones. Entonces esto es dinero. ¿Por qué? Porque este ERP donde se trabaja esta nómina, por ejemplo, tiene una sección de reportería donde yo descargo mis vacaciones, ya en cantidad de días. ¿Ok? Ok, subsidios igual, no me dice cuántos días de subsidio esta persona está recibiendo, sino que me dice el monto que la empresa le está pagando en el concepto de subsidio, por el concepto de subsidio. Entonces esto es dinero, otros ingresos es dinero. Ok, esto es dinero, esto es dinero. La antigüedad, lo mismo, no me dice la cantidad de tiempo que está trabajando. ¿Qué me dice? Me dice la cantidad de dinero que se le paga por antigüedad a esta persona. Recuerde que en algunas empresas se le paga un porcentaje de su salario por antigüedad. Esto aplica a unas, a otras no. Ya ese por un tema de convenios colectivos, ¿verdad? Ok, antigüedad. Antigüedad, el dinero, el viático. Ok. Está un poco lento. Es bastante información la que está cargada. Está cargada. Está cargada. Ok, está un poco lento. No me quiere dejar pasar a la siguiente columna. Ok, ya me hizo el cambio. Me lo pasó a moneda. Transporte. Ok, le vamos a dar clic por acá. Transporte, lo que se paga en transporte. Canasta básica. Igual otro ingreso que se da. Devengado en bruto. Recuerde que lo devengado en bruto fueron todos los ingresos que tuvo el trabajador. ¿Okay? Todos los ingresos sin ninguna retención. Por lo tanto, el devengado en bruto es la suma de todo esto que veníamos viendo. ¿Verdad? Y más adelante ya lo vamos a tener lo que son las retenciones. Ok. Entonces, devengado en bruto lo vamos a pasar al formato de moneda. INS es la retención que se le hace a cada uno de los trabajadores. Es moneda. Patronal es el INS que aporta el patrón a la seguridad social. Igual siempre en base al salario ordinario del trabajador. ¿No? Tenemos que recordar que conforma un salario ordinario. Pero bueno, en este momento no lo vamos a profundizar en esos temas de la ley, sino vamos a aprender cómo se hace un ETL.
cómo se limpian los datos, cómo se normalizan los datos, porque es el primer paso antes de hacer un dashboard. Ok, y R, ya saben, es otra retención. Todas estas son retenciones. Todas estas son retenciones. Aquí está un tema de embargo. Aquí está un tema de embargos. Disculpen toda la bulla de fondo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos acá en familia y se genera un sinnúmero de ruido. Ok, embargo y dinero. Luego hay otra columna que se llama embargo alimenticio. Por alguna razón la crearon también. Todo ese dinero. El aporte sindical, en el caso que existan sindicatos. Bueno, todas las empresas deben de tener sindicatos, tienen que tener conformado un sindicato. Aquí hay otros conceptos de préstamos. Aquí hay otros conceptitos. Todo esto es dinero. Todo esto es dinero. ¿Qué estoy haciendo? Transformando todas las columnas que representan un monto, que representan dinero, a moneda. Eso es lo único que estoy haciendo por cada una de las columnas. Y hay otras columnas que se dejaron en texto, porque pues no se va a hacer ningún cálculo con ellas y así podemos trabajarlo. Hay otras columnas también como fecha de ingreso, fecha de egreso, que sí tienen que tener formato de fecha y también ya se les hizo el cambio correspondiente. Ok, ya estamos por terminar. Ya estamos por terminar esta parte. Ya estamos por terminar esa parte. Ok, aquí están deducciones. Este es el total de deducciones. ¿Qué pasa? Total de ingresos de vengado en bruto menos las deducciones. Eso va a ser igual a neto a recibo. ¿Correcto? Código de planilla lo dejamos en texto, descripción de planilla, que son los nombres, lo dejamos en texto, y la fecha de pago. La fecha de pago está en fecha. Recuerde que esta fue la fecha que nosotros creamos a partir del encabezado del tabular, ¿verdad? O de la base de datos. Ok, aquí estamos bien. Únicamente nos va a hacer falta el último cálculo, la última columna que vamos a crear con lenguaje M. En este caso va a ser, vamos a calcular la fecha de nacimiento, ¿ya? Porque es muy importante el tema de la fecha de nacimiento, porque en su momento vamos a calcular qué edad tienen los trabajadores a la fecha o qué edad tienen a la fecha X, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto es lo bonito de este tipo de herramientas. Hay un sinnúmero de información que van a ver más adelante cómo la extraemos a partir de esta. ¿Por qué? Porque esta base de datos me da cierta información y otra no. Entonces yo tengo que saber cómo extraerla, ¿verdad? Entonces, para extraer la fecha de nacimiento, tengo otro video que habla de cómo extraer la fecha de nacimiento a partir de la cédula de identidad o ID. Entonces únicamente, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a buscar los números de cédula. Ok, estamos por acá. Estamos por acá con las cédulas. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer por acá? Ok. Agregar columna. Vamos a extraer igual a partir de rangos. Ok, entonces a partir del tercer carácter, y vamos a traer los 6 dígitos después de los 3 primeros caracteres. Vamos a traer los 6 números posteriores a los 3. Recuerden, por ejemplo, en el caso de la cédula en nuestro país, siempre tenemos 3 caracteres y posterior tenemos los números de nuestra fecha de nacimiento. Entonces, en este caso particular, yo lo puedo hacer de esta manera. Le voy a dar a aceptar.
Y aquí ya tengo toda esta información. Aquí tengo el mes, el día, el mes y el año. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no lo puedo pasar todavía en formato de texto. ¿Por qué? Porque no tiene las plequitas. Necesito ponerle las plequitas. ¿Y cómo voy a hacer eso? Ok. Este es un pasito un poquito más largo, pero igual, no es nada difícil. Entonces nos vamos a ir a transformar. ¿Por qué? Porque yo quiero transformar esta columna. Yo no quiero agregar otra columna. Yo lo que quiero es transformar esta columna. No quiero generar otra columna más. ¿Okay? Es importante que tengamos en cuenta eso porque existen estas dos pestañas. Cuando queremos hacer un cambio en alguna columna, vamos a trabajar en transformar, y cuando queremos hacer una nueva columna, en agregar columnas, ¿verdad? Entonces, nos vamos a transformar. ¿Y qué es lo que quiero hacer yo? Le voy a decir que voy a extraer, y que voy a extraer texto después del delimitador. Entonces, vamos a poner una pleca. Y aquí vamos con la parte, con una funcioncita que se llama text insert. Entonces, ¿qué vamos a insertar? Vamos a insertar una pleca después de cada dos números. Ok, entonces únicamente lo que vamos a hacer por acá, vamos a eliminar esta parte de acá, text insert, vamos a copiar este text insert. Vean bien por favor esto, y lo vamos a pegar por acá al inicio del otro. Y aquí tenemos en esta parte de acá, vamos a poner que después del segundo carácter quiero una pleca, coma, y después del quinto carácter quiero otra pleca. Ok, después del quinto carácter. ¿Qué es lo que pasa? Que les voy a explicar. Por ejemplo, fueron 6 números a partir del segundo carácter. Sería a partir del día yo quiero una pleca, ¿verdad? Me dice por acá. Y después yo quiero la pleca que me divida el mes del año. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como yo aquí ya voy agregando un carácter más, ya no sería a partir del cuarto carácter. Me explico. Sino que sería a partir del quinto. Entonces aquí voy a agregar una pleca. Y bueno, por aquí vamos a darle coma. Y vamos a hacer una modificación. No lo queremos en texto esto. Lo queremos en formato de fecha. El tipo de dato en formato de fecha. Ok. En day. Ok. Vamos a ver si estamos bien. Le damos check por acá. Y estamos bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar esto a fecha, a formato de fecha. ¿Por qué? Porque hasta el momento todavía no me había identificado cuáles eran los días, los meses y los años. En este momento sí ya lo hizo. Entonces por ahí, vean, y aquí ya tenemos la fecha de nacimiento. Miren qué importante. Tenemos la fecha de nacimiento de cada uno de los trabajadores, por lo tanto ya podemos calcular qué edad tienen al día de hoy, por ejemplo. Ok. Entonces aquí ya tenemos básicamente el 90% de nuestra limpieza de datos. Ya creamos las dos columnas. La primera columna que era la fecha de pago, y la segunda columna que es la fecha de nacimiento. Entonces únicamente, ok, vamos a irnos por acá. Ahora vamos a quitar todos los errores que existan. Para quitar todos esos errores, el truco es este. Vamos a clic por acá y le vamos a decir que conserve todos los errores. Le decimos que conserve todos los errores. ¿Qué es lo que está haciendo Power BI? Elimina, lo vamos a decir de esa manera, toda la información, menos los errores. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero ver dónde están los errores. Ya, quiero ver exclusivamente dónde están todos los errores. Yo comienzo a revisar cada una de estas columnas, por ejemplo, y veo que los errores, ¿cuáles son? Por ejemplo, digamos en fecha de egreso. Este es un formato de fecha.
Sin embargo, está llena, está con vacío. Por eso es un error. ¿Ya? Por eso es un error. Tipo de empleado también me identifica como un error. ¿Por qué? Porque me está duplicando toda esta información. Entonces, bueno, todo esto es considerado como un error. De hecho, es considerado como un error no por estas columnas, sino por estas filas, por ejemplo. Por ejemplo, en ordinario me debería salir un número, formato moneda. Sin embargo, ella está relleno. Bueno, aquí no me lo está cargando todo. Esto está relleno eh, por una columna que dice ordinario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cargamos todos los tabulares, se combinaron todo de arriba hacia abajo. Entonces hay algunas columnas a partir de una cantidad de datos que se vuelve a repetir ese nombre de esa columna. Entonces, por lo tanto, me da todos esos errores. Entonces, lo único que voy a hacer yo, muchachos, lo único que yo hice, ¿por qué yo hice esto de conservar únicamente errores y omitir toda la información que sí es la que me sirve? Es para ver dónde están los errores, ir revisando cada una de estas columnas y darme cuenta qué información me sirve y qué información no me sirve. ¿Por qué? Porque yo no le puedo quitar errores si de repente esos errores me van a perjudicar a mí con la información que yo requiero. De repente el error está sucediendo en la columna X, pero al eliminar esa fila estoy afectando la columna Y, donde sí hay un dato que a mí sí me importa. Entonces, por lo tanto, esta es una buena práctica para tratar el tema de los errores. Entonces, en mi caso, el tratamiento para los errores únicamente lo voy a quitar. ¿Ya? En mi caso lo voy a quitar porque no me va a afectar el resto, no me va a afectar otro dato. ¿Está más claro? Entonces, para yo revertir todo esto, porque aquí no tengo nada de información, si ustedes se fijan, ya toda la información que sí es de valor para mí no está. Entonces, lo único que voy es eliminar este paso. Vean por acá, ¿ves? Conservar errores, lo voy a eliminar. Únicamente lo elimino. Lo elimino. Y ahí, muchachos, ya tenemos básicamente todo listo. Bueno, ahora vamos a quitar todos los errores. Entonces, quitar errores. Disculpen, este cambio de clima, estuve lloviendo hoy por la tarde. Ok, entonces me está quitando todos los errores. Les repito, esto no lo debemos de hacer siempre. Es algo que yo de repente tuve esa dificultad, no sabía cómo manejar los errores y de repente he eliminado información que sí me servía, que sí era útil, y me daba cuenta hasta que ya estaba haciendo mi dashboard, que habían algunos números que no coincidían. Entonces, nuevamente, imagínense, me tuve que regresar a este entorno y comenzar a revisar paso por paso y qué había ocurrido. Y lo que había ocurrido es que yo había cometido un error. Entonces, ya que quitamos todos los errores, vamos a ver si es cierto. Nos vamos a ir ahí. Vamos a ir a hacer el mismo paso. Clic y vamos a darle en conservar errores, porque yo quiero ver únicamente los errores de la data que tengo hasta el momento. Ya le dimos clic, ¿verdad? Vamos a esperar, está analizando la información. Y me dice que esta tabla está vacía. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenemos errores. ¿Qué es lo que pasa? Me voy a ir a inicio para que vean esto también. Cerrar y aplicar. Ok, cerrar y aplicar. Bueno, disculpen, se me estaba por apagar la computadora. Estaba un poco centrado en esto y me emocioné un poco, ¿verdad? Casi se me apaga la computadora, pero bueno, en fin. No vieron donde al cerrar y aplicar me cargó todos los archivos y ya no me dio ningún error. Me dijo pues que no hay errores y ya todo está bien. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que yo le di cerrar y aplicar después que usé conservar errores. Entonces toda la información
necesario, no hay nada. Ven, no tengo nada. ¿Les ha pasado esto? No hay nada. Entonces me ocurrió, por eso les hago mención, porque puede suceder y es importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos que deshacer ese paso. Entonces nos vamos a inicio. Desde inicio, transformar datos, podemos entrar al entorno de Power Query, que es en el que estábamos, ¿verdad? Y lo único que voy a hacer, como ya se los mencioné, voy a quitar el paso de conservar errores. Que este paso únicamente yo lo apliqué al final solo para que observáramos que ya no había ningún error. Y darle tranquilamente cerrar y aplicar. Entonces quitamos todo el paso de conservar errores y ahora me están podemos visualizar todos los datos sin errores, ¿verdad? Todos los datos. Le voy a dar aquí cerrar y aplicar nuevamente. Okay. Vamos a esperar un momento y está cargando todos los tabulares ya con toda la información limpia, normalizada a como corresponde para que comencemos a hacer un sinnúmero de cálculos y nuestro dashboard. Ahora aquí ya tenemos la información. ¿Vieron lo que me había sucedido entonces? Les hice mención de esto porque no quiero que en el futuro sucedan estas situaciones. Son pequeños detalles que me parecen muy importantes los mencionando. La verdad que nosotros los que tenemos ahí ya un poco de experiencia con este tipo de trabajo, de programa, sabemos algunas situaciones que se pueden presentar y crean, nos podemos llevar días, horas en poder solucionar esos errores. Entonces la idea de esto es de que ustedes no pierdan todo ese tiempo y que puedan resolverlo pues en el tiempo más corto posible. Entonces muchachos, ya aquí tenemos toda la data. Aquí podemos ver las fechas de pago. Vean, aquí no había cambiado. Aquí fecha de nacimiento. No lo hice, pero lo podemos hacer desde acá, no hay ningún problema. Esta es la fecha de nacimiento que trajimos desde la cédula, ¿verdad? Desde la cédula. Esta es la fecha de nacimiento. Ok. Y aquí vamos a ver dónde están todos los tabulares. Vean. Aquí están todos los tabulares. Estas son todas las fechas de pago. Creo que eran 23 elementos que les dije, ¿no? 23 quincenas de pago. Ok, estamos listos por ahí. Estamos listos por ahí. Y esto sería, muchachos, la primera parte ETL de la data. Extracción, transformación y carga de los datos. Espero que les haya gustado y que les pueda servir para sus futuros proyectos. Agradeciéndoles mucho. Se nos hizo un videito, lo hicimos bastante rápido, pero nos llevamos 43 minutos haciéndolo. Llevamos un poco 43, casi 44. Buenas noches, saludos Carlos Mejía y a Noel de la comunidad. Y los espero en el siguiente video. Saludos.